Recording is on. Hola. Dígame si se escucha bien, por favor. Hola, sí, Bueno, ¿todos ven la pantalla? no, en la pantalla no vemos nada. ¿No? No. Yo la veo. A ver, dale, salgo y voy a entrar. Sí se ve, me dice Liliana. Fíjate, no sé quién me estaba hablando, entrá y salí, porque yo la veo. O sea, a mí me parece como que sí se ve, y me están diciendo otros compañeros que sí se ve. Ahora sí estoy viendo la pantalla. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, chicos, arrancamos entonces. Como siempre, yo los tengo a todos silenciados, pero el que quiera hablar, obvio que puede hablar. Y el chat, también pueden escribir en el chat, pero por ahí en el chat se me pasa un poco. Así que si me quieren hablar, mejor. Eh, bueno, habíamos visto hasta acá los casos de ajustamiento lineal. Recuerdan que habíamos empezado a trabajar con dos variables, ¿sí? Y vimos los casos de hacer un ajustamiento lineal. ¿Qué es un ajustamiento lineal? Ahí habíamos trazado una recta que minimizaba los desvíos al cuadrado de los puntos empíricos, que son los puntos que se toma la muestra, con respecto a esa media dinámica o esa recta de ajustamiento que trazábamos. Habíamos hecho un ejercicio, ¿se acuerdan que vimos los métodos de semipromedios? El método mano alzada, que era el más subjetivo de todos, era el subjetivo, digamos. Eh, y después vimos el método de mínimos cuadrados, que era el mejor, ¿no? Ese sí es el que minimiza los desvíos al cuadrado, el resto no. Y después vimos el cálculo de R y R cuadrado, que eran los coeficientes de correlación y de determinación. Y con eso medíamos el grado de ajustamiento lineal, ¿sí? Veíamos si estaba bien o si era razonable hacer un trabajo de ajustamiento, porque si hay poca relación lineal entre las variables, no, ¿para qué vamos a hacer un trabajo de ajustamiento lineal si la relación entre las variables no es lineal? ¿Sí? Entonces, acuérdense que siempre buscamos predecir para adelante y predecir el comportamiento de la variable y, que es la variable dependiente, en función a una variable independiente X, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos, para esta semana teníamos planeados dos casos de ajustamiento no lineal. Vamos a ver 4 casos en total, los otros 2 los vamos a ver la semana que viene. Y creo que, no sé si la semana que viene ya empieza el tema series de tiempo. Y hasta ese tema entra en el parcial, ¿sí? Hasta series de tiempo. No va a entrar, creo, salvo que les avise después, pero creo que no va a entrar el tema de la unidad 9, que es números índices, ¿sí? Que me parece que no vamos allá. Así que bueno, tenemos 4 casos que vamos a ver nosotros de ajustamiento no lineal, ¿sí? Tenemos el caso parabólico, el caso exponencial, el caso potencial y el caso logarítmico. Espero que hayan visto la teoría, hayan ido a la teoría del profesor Talcar.
Entonces ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí? No sé si ya hicieron este ejercicio tampoco, pero bueno, vamos a ir explicándolo. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio 18. El 18, que es un caso parabólico. Otra cosa, siempre que el ajustamiento es no lineal, el ejercicio les dice cuál de esos casos es el que vamos a usar. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el gráfico, es fácil identificar, por ejemplo, si puede haber o no una relación lineal. Pero los casos no lineales son un poco parecidos entre sí. Entonces, no tienen que andar diferenciando cuál es, sino que nosotros le vamos a decir cuál es el que tienen que aplicar. ¿Sí? Si es ajustamiento no lineal, se le va a decir el parabólico, el exponencial, el potencial o variable. ¿Sí? Si es lineal, se le va a decir, se le va a decir que apliquen el método de mínimos cuadrados de Gauss, se le va a decir que apliquen el mejor ajustamiento lineal, se les va a decir apliquen el ajustamiento lineal. Se supone que ustedes tienen que usar el mejor método que saben de ajustamiento lineal, ¿no? Que es el de mínimos cuadrados de Gauss. Bueno, entonces arrancamos el ejercicio 18. El ejercicio 18 nos dice, para estudiar un número de operaciones realizadas por las sucursales de un banco, según el número de cajas que cada sucursal disponía, se realizó una muestra que arrojó los siguientes resultados. ¿Sí? Y tenemos números de cajas por sucursal y el número de operaciones que realizaba por día con esa cantidad de cajas habilitadas. Nos pide realizar el primer paso de un problema de ajustamiento, que ¿cuál era? Lo habíamos hablado de eso. ¿Hay alguien que se acuerde? Graficar, profe. Exactamente. Graficar, hacer los puntos de dispersión. El punto B es encontrar la curva de ajustamiento utilizando el método parabólico, que expresa el número de operaciones en función del número de cajas por sucursal. Y el punto C, estimar el número de operaciones para una sucursal que disponga de 8 cajas. Bueno, entonces, primero, bueno, tenemos que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Cuál les parece que es la independiente acá? Variable independiente. ¿Cuál es la X? ¿Cuál no depende de la otra? Las cajas por sucursal. Exactamente. Yo lo que voy a poder manejar es las cajas por sucursal y el número de operaciones va a depender del número de cajas que yo dispongo que esté abierto. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuál es nuestra variable. Si se pierden y no la saben identificar, recuerden que les dije en el ejercicio anterior que siempre hay un punto del ejercicio que nos pide estimar. Y en esa estimación nos dice cuál está en función de cuál. Dice que nos dice que expresemos el número de operaciones en función del número de cajas, ¿sí? El número de operaciones depende del número de cajas, ¿está? Por lo tanto, el número de cajas es independiente y la cantidad de operaciones son la variable dependiente, ¿estamos? Entonces, bueno, nos dice que utilicemos un ajustamiento no lineal por el método parabólico. Acá tenemos la forma de esta función, ¿sí? Y aplicamos el método de Gauss. ¿Cómo hacemos? Bueno, en la teoría está toda la parte de la deducción de la fórmula. Lo que se hace es, a través del método abreviado, obtener la fórmula, derivar de nuevo, así como cuando se deriva una vez, obtenemos, vieron que con el método Gauss derivamos 2 veces la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? Entonces acá para obtener el parámetro C, derivamos 3 veces, ¿sí? Y para que no se haga un súper choclo, lo que se hace es utilizar la variable centrada, ¿sí? El método abreviado, la variable centrada. ¿Cuál es la condición que tiene eh, este método abreviado para poder aplicarse y achicarse, digamos, las fórmulas de A, B y de C? Que los puntos de X tienen que ser bueno, tienen que ser equidistantes entre sí, ¿sí? Pasó en algunos parciales que es error nuestro, entonces no se hizo con algo que sea equidistante, ¿sí? Imagínense que el primer punto acá es un 1. Entonces, entre todos los puntos tenemos una distancia de 4 valores. 4.
De 2 a 6 hay 4, de 6 a 10 hay 4, de 10 a 14 hay 4, de 14 a 18 hay 4. Si en uno de esos no hubiese una distancia de 4, en la realidad no podríamos aplicarlo. ¿Por qué? Si van a la teoría, van a ver que se simplifica una sumatoria que es sumatoria de x al cubo, ¿sí? Si los puntos no fuesen equidistantes, esa sumatoria de x al cubo no sería igual a 0. Por lo tanto, no la podríamos anular, ¿sí? Esa es la explicación. Si llega a tener un error en el ejercicio, ustedes lo hacen de igual forma, da bien, pero no va a dar perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué más les tengo que aclarar? A ver. Creo que nada. Bueno, si surge algo, vamos viendo. Entonces, para estudiar el número de operaciones realizadas por las sucursales de un banco, según el número de cajas, se realizó una muestra. Bueno, tenemos esos resultados y tenemos las consignas que Carlos leímos. ¿Sí? El primer paso es realizar un problema de ajustamiento lineal. Ya, el primer paso de un problema de ajustamiento. Sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es X y quién es Y para poder graficar. ¿Sí? Importantísimo con lo que es gráficos de dispersión de puntos. Acuérdense que siempre voy manteniendo los puntos empíricos, ¿sí? El par de datos. Yo no puedo ordenar X por un lado y ordenar Y por el otro lado, ¿sí? Si bien no es importante que esté ordenado, lo puedo llegar a hacer, como en este caso X está ordenado, pero Y no está ordenado. Bueno, coincide que sí está ordenado. Si no estuviese ordenado, no lo separo de su par, ¿sí? Siempre el 6 va con 124, el 10 va con 216. No los puedo separar a los pares. Justamente a perder el sentido del análisis que estoy haciendo de relacionar las variables, ¿no? Entonces, para graficar separamos X y separamos Y. No se olviden de los nombres de los ejes, ¿sí? Porque si ustedes ponen eje X y eje Y, tiene descuento de puntos, ¿sí? La variable que uno tiene que poner, el nombre que uno tiene que poner a los ejes es el nombre de la variable, ¿sí? Número de cajas, número de operaciones. ¿Está bien? Y otra cosa es los puntos del gráfico de dispersión, que no se unen, ¿sí? Porque si ustedes los unen, tu gráfico vale 0 puntos, ¿sí? No se unen los puntos de dispersión, nunca. Lo que sí se une es la recta o la curva de ajustamiento, ¿está? Entonces, bueno, ahí tenemos el gráfico. Prueben graficar, porque el que no practica después le cuesta. Que parezca fácil graficar, si uno no practica y no se acostumbra a hacer las escalas, después cuesta. Entonces, bueno, ahí teníamos la aclaración de que los puntos no se unen, nunca. Y bueno, nosotros tenemos, en los parciales se da la fórmula, de todas formas ustedes van a rendir en su casa, pero en los parciales se dan estas fórmulas. ¿Sí? Ahí teníamos la fórmula de A, ¿cómo nos queda? Fíjense que está todo elevado, las X están elevadas de nuevo al cuadrado. La fórmula de B y la fórmula de C. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos que saber cuando aplicamos método parabólico? Acá, como nos indica acá. Vamos a tener que centrar la variable, ¿sí? ¿Para qué? Para que las sumatorias de las fórmulas, que son sumatorias de X, nos den 0. Acuérdense que cuando uno centra la variable por propiedad de la media, ¿sí? Repasen propiedades también, porque entra mucho en teoría eso. Propiedades de la media. La propiedad de la media dice que si yo resto de todos los puntos de la variable el valor de la media aritmética, la sumatoria va a ser igual a 0. Obviamente la media aritmética es una balanza, ¿no? Entonces, ahí arriba tenemos la forma de la ecuación de la parábola. Tenemos las ecuaciones de A, de B y de C. Y acá nos indica de que la variable hay que centrarla, ¿sí? Acá fíjense las notaciones, acá le faltaría un sub 1, sub 1, sub 1, pero fíjense que tenemos A', B' y C', ¿está? ¿Por qué? Son parámetros con variables centradas, no son los parámetros originales, ¿sí? ¿No? Calculamos los parámetros A, B y C, y tenemos que transformar la variable. Bueno, ya esto ya lo que dijimos. Algo más les iba a decir.
Acuérdense que cuando uno hace un problema de ajustamiento, siempre lo que tienen que encontrar son los parámetros A, B, y en este caso tenemos C. Y después armar la ecuación. Siempre es igual, ya sea por mínimo cuadrado, por ajustamiento lineal, no lineal, por semipromedio, siempre encontramos A y encontramos B y armamos la ecuación. ¿Sí? Así que tienen que saber bien la forma de la ecuación, porque si no saben, esta parabólica es fácil, pero después la, eh, la, se me fue, la exponencial y la potencial confunden un poquito, ¿sí? Confunden, no es difícil, son re cortitas las ecuaciones. Entonces, primer paso, siempre que vamos a usar método parabólico, centramos la variable, ¿sí? Fíjense que acá está marcada con amarillo. ¿Cómo la centramos? A cada valor de x hay que restarle el valor de la media aritmética de x, ¿no? ¿Cómo calculamos el valor de la media aritmética? Haciendo la sumatoria de todos los valores, que nos da 50, dividido la cantidad de datos. ¿Cómo mido los datos que tengo? Son los pares de datos, ¿no? Tengo 5 pares de datos, entonces tengo 5 datos de x, ¿ya? Entonces hago 50 dividido 5 y eso me da una media igual a 10. Entonces, a todos los puntos le resto 10, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con variables centradas, me olvido de esta, ¿sí? Me olvido de la original. Me la olvido, me la olvido, me la olvido. No existe, ¿está? Control siempre, por lo que les acabo de decir, la propiedad de la media, siempre la sumatoria de la columna de las x centradas, sí o sí me tiene que dar 0, porque si no me da 0, está mal, algo está mal. Está mal una resta o está mal el cálculo de las medidas. ¿Estamos? Bueno, acá transformo la variable en nueva variable, x chiquita. Todo lo dijimos. Si voy muy rápido, me avisan, chicos. Bueno, acá, ¿qué pasa? Vuelvo a la fórmula. ¿Qué vamos a tener que hacer? Al igual que cuando hacemos ajustamiento lineal, Gauss, me tengo que fijar cuáles son las sumatorias que conozco y cuáles son las sumatorias que tengo que calcular, ¿sí? Para poder calcular a veces, a ver, esta X, si ustedes la ven, es una X chiquita, ¿eh? Es la X centrada. Me olvido de la X original. Sí, me olvido, no existe. Entonces, acá cuando me dice sumatoria de y, es la sumatoria de y original, sumatoria de x a la cuarta, tengo que hacer la x centrada a la cuarta, ¿sí? Hago x centrada a la cuarta, x centrada a la cuarta, x centrada a la cuarta, y la sumo. Acá hago y por x centrada al cuadrado, ¿sí? Y sumatoria de x al cuadrado. Fíjense que no hay ninguna sumatoria de x sin estar elevada. ¿Por qué? Porque me da 0. ¿Ah? Y bueno, en los denominadores tenemos n, que ya sabemos cuánto es, 5 pares de datos teníamos, y tenemos todas las sumatorias. Y bueno, entonces tenemos que ir mirando qué es lo que nos hace falta. Y acá tenemos todas las sumatorias. A ver. Sí, acá tenemos todas las sumatorias que, mirando las fórmulas de A, B y C, nos hacen falta para el cálculo. ¿Sí? ¿Quieren que le deje un ratito? ¿Y copian? ¿O ya lo tienen hecho? Ahí voy muy rápido. Si no, copian. A ver, el ejercicio no da la sumatoria. No. Fíjense que este ejercicio, por ejemplo, recuerdan que yo les decía que el otro, ejercicio 17, ya te daba las sumatorias hechas. Bueno, este no te da las sumatorias hechas y hay que calcularlas. Bueno, chicos, no me hablan, así que yo sigo. Sumatoria de x siempre nos tiene que dar 0, que es x centrada, y hago el producto de x centrada por y, 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 y sumo. Acá x centrada al cuadrado, x centrada al cuadrado por y, sumatoria, y x a la cuarta, ¿sí? Eso nos dan las sumatorias. Y ahora sí ya tenemos todos los datos y podemos reemplazar en las fórmulas. Esperen que... Sí. Problemas de la casa. Esperen. Deja de gritar. Una salchichita escandalosa. Bueno, seguimos.
Bien, están corridos los circulitos, ¿sí? Pero vamos reemplazando. Sumatoria de I, bueno, me gustaría que no la sumatoria. Sumatoria de I vieron en la, acá tengo. Sí, acá tengo. Sumatoria de I, vimos recién en la línea anterior que teníamos todas las sumatorias. Entonces, vamos reemplazando. Sumatoria de I es 1101 por sumatoria de X a la cuarta, que nos da 8704, menos sumatoria de I por X al cuadrado. X siempre es X central, chicos, siempre. Sumatoria de Y por X central al cuadrado, 37.872 por sumatoria de X central al cuadrado, 160. Y eso lo divido por N, que es 5, ya lo dijimos, por la sumatoria de las X centradas a la cuarta potencia, menos la sumatoria de X al cuadrado, ¿sí? No es lo mismo que X a la cuarta. ¿Estamos? No puedo distribuir no puedo hacer potencia de potencia. No te puedo creer desde cuándo tengo apagado el micrófono. No. Bueno, no me acuerdo cuándo lo fui a ver, pero a ver, ¿qué es antes? ¿Qué hay antes de esto? Hasta acá ya vimos, ¿o no? Sí, Sí. era en la parte cuando creo que cuando estaba explicando la parte del parámetro A, para ya el Ah, final prácticamente. bueno. Disculpen. Entonces, bueno, básicamente lo único que les estaba diciendo, ay, no te puedo creer. Ahora me siento mal de repetir. Bueno, lo que les decía era que siempre estas X son las X centradas y vamos reemplazando las sumatorias que tenemos. Sumatoria de I, 101, sumatoria de X centrada a la cuarta, 8704, menos sumatoria de I al cuadrado, de I por X al cuadrado, X centrada, 27.872, y sumatoria de X al cuadrado, 160. Y lo que les decía acá abajo, que no sé si eso me alcanzaron a escuchar, perdón si lo repito, pero tenemos, bueno, n que es 5, sumatoria de x a la cuarta, y esto yo les decía que no se puede hacer potencia de potencia, ¿sí? Porque yo acá dentro del paréntesis tengo una suma. Entonces, no es lo mismo esto así como está escrito, a esto. No puedo hacer 2 por 2, ¿sí? Y tengo sumas, y la potencia no se distribuye respecto de la suma, ¿sí? Entonces, tengo que hacer sumatoria de x al cuadrado, que era 160, y eso al cuadrado. ¿Estamos? Que no es lo mismo que lo que me da esto, y a la cuarta que es 8.000 y pico, ¿sí? Hay que ver cuánto da. Bueno, acá está, 25.600 da. ¿Está? Entonces ahí resuelven, reemplazan todo y nos da un resultado de 196,6286. Y acá les decía que
tienen que tener cuidado con los decimales. Usen siempre todos los decimales posibles, o sea, si pueden poner el cálculo entero en la calculadora, siempre pongan el cálculo entero en la calculadora, entonces nos tira el resultado lo más preciso posible. Si no, si van haciendo con resultados parciales, y bueno, mínimo con 4 decimales trabajen en la cálculo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el parámetro A'. Me gustaría que alguien lo calcule, entonces surgen las dudas y verificamos, ¿no? Para el parámetro B, que es de la fórmula más cortita, porque es más, está reducida por las sumatorias de X, quedando igual a 0, tenemos sumatoria de Y, sumatoria de Y por X, entrada, que es 2668, dividido sumatoria de X, entrada al cuadrado, que era 160. ¿Sí? Esto está todo fuera de, todo movido, pero bueno, ¿se entiende? El resultado nos da 16,675. ¿Sí? Ese es el parámetro B'. ¿Estamos? Sigo, si ustedes me frenan, sigo. No sé si me estoy yendo muy rápido. Tanto número. No, está bien, profe. Bien, bueno. Y el parámetro C, lo mismo. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es tener cuidado de cómo reemplazan las fórmulas. Tenemos n, que es 5, sumatoria de y por x al cuadrado, x entrada, 27.872, menos sumatoria de y, que era 100.101, por sumatoria de x al cuadrado, 160. Esto no hace falta poner un paréntesis, por ejemplo. No, tampoco. Pero bueno, sé que el profe que hizo separaba así. Y en el denominador, fíjense que tenemos el mismo denominador que en el parámetro A, por lo tanto, no vale la pena calcularlo si nosotros ya conocemos que es 17.920, ¿sí? Salvo que lo quieren hacer para control, lo calculan 2 veces y, bueno, nos tiene que dar igual. Si ustedes miran la fórmula, es igual, así que sí o sí nos tiene que dar igual. Y ahí tenemos el parámetro C, que nos da 0,7366. ¿Estamos? Una vez que tenemos estos parámetros, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la forma de la ecuación, que es, siempre la tenemos que tener. Miren, cuando le dan un ejercicio de ajustamiento lineal, siempre escríbanse las fórmulas. Escríbanse la fórmula y a partir de ahí empiecen, pero siempre tenganla en vista la fórmula. Les digo porque los chicos se olvidan de poner la fórmula, primero, hasta terminar el ejercicio, y segundo, que después se confunden y ponen cualquier cosa. ¿Sí? Así que bueno. La ecuación, ¿cómo nos queda? Nos queda y estimada. Fíjense que teníamos este simbolito, este acento circunflexo, que significaba que la ecuación, que los valores de y son estimados, ¿sí? Son exactos. No los vamos a predecir en forma exacta, sino que los vamos a estimar en función a la variable x. Entonces, variable a, 196,6286, más variable b, 16,675 por x, más variable c, 0,7366 por x al cuadrado. A ver, ¿qué x es la que va en la fórmula? ¿La centrada o la original? La centrada. La centrada, exactamente, exactamente. Si ustedes vieron el ejercicio de método abreviado, que espero que lo hayan visto, el ejercicio de método abreviado de ajustamiento lineal, que es el ejercicio 15, vemos ahí, ¿no? No lo hicimos nosotros en clase, pero en ese ejercicio se ve que uno puede volver, bueno, la teoría también lo dice, el parámetro B' es igual al parámetro B, ¿no? El parámetro B' es igual al parámetro B. La pendiente no cambia en una recta, ¿sí? Es igual. Ahora, la pendiente, en la ordenada al origen, nosotros hacíamos una transformación, era como que la llevábamos al eje de la Y, al eje de la Y original, ¿sí? Al eje de la Y, eje de la X original. Eso es con ajustamiento lineal. Nosotros podíamos volver a la ecuación original, para poner X en escala real, digamos. Ahora, con la función parabólica no lo vamos a hacer. Vamos a dejar la función expresada con X centrada, no volvemos a la X original, ¿estamos? Entonces,
la ecuación de la recta, que es la resolución del punto B, nos quedaría así, como la que está acá abajo. ¿Estamos? A ver. Esto también, la pendiente sigue siendo, nos tiene que tirar el signo así como en el ajustamiento lineal, nos tiene que coincidir con el signo que nosotros vemos que tienen las variables, en este caso también. Recuerden que en una parábola la pendiente positiva es como una U, y la pendiente negativa vamos a tener como una N, como una U dada vuelta, ¿no? Mirando para abajo si la pendiente es negativa, mirando para arriba si la pendiente es positiva. Entonces, la pendiente tiene que ser positiva. Si es negativo, está mal. ¿Estamos? ¿Podemos seguir con el punto C? Apagué el micrófono, culpa de la pancha. Sí, sí, sí. Estamos, seguimos. Bueno, nos pide el punto C, estimar el número de operaciones para una sucursal que disponga de 8 cajas. ¿Estamos? La estimación se efectúa convirtiendo en primer lugar el número de cajas en un valor de la variable centrada, ¿sí? Recuerden que la X que nos quedó en la ecuación es la X centrada, por lo tanto, yo no puedo reemplazar en mi ecuación un 8, ¿sí? Porque 8 sería una X final, y no es parte de la ecuación. Por lo tanto, lo tengo que transformar, ¿sí? La transformo de la misma forma que transformé todo el resto de las X, ¿no? A 8 le voy a restar 10, que es el valor de la media, y me queda un valor de menos 2. ¿Sí? Recuerden eso. Ahora, reemplazo la fórmula. 196, total faltan los decimales. A ver. 196, 62,86, más 16,675 por 2, por menos 2, perdón. Vamos a ver, pues menos acá adelante. Más 0,7366 por menos 2 al cuadrado. Acá no ponemos el menos adelante, ¿por qué? Porque es un valor al cuadrado, y valor al cuadrado me da un resultado positivo siempre. Entonces, el resultado me da, la estimación me da 166,2250 operaciones. Ahora, pregunto, ¿esa I o ese valor de operaciones es el real o hay que hacer alguna transformación? Clic, clic. ¿Eh? No, supongo que me estás diciendo que no hay que hacerle transformaciones. Bueno, exactamente. Quiero creer que me estás diciendo eso. No hay que hacerle ninguna transformación, ese valor de I ya está en escala normal, ¿sí? Nosotros a las I no le hicimos ninguna transformación. Entonces el resultado de I va a estar en la escala real, no hay que hacerle nada. A ver, esto es método parabólico, ¿eh? Vamos a ver que este resultado sea dentro de todo razonable, ¿sí? Nos da, para un valor de X igual a 8, nos da 166. Vamos. Acá tenemos nuestro cuadro original, miren. Para un valor igual a 8, acá, ¿sí? Entre 6 y 10, nos dio un valor estimado de 166 operaciones. Y fíjense que dentro de todo es un valor razonable. ¿Está? ¿Por qué? No me podía haber dado nunca, con una estimación de X igual a 8, X de entrada igual a menos 2, no me podía haber dado un valor de 300, ¿sí? Siendo que 300 tengo recién acá. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que ser un valor razonable. Si no va a ser un valor exacto, ni va a coincidir. O sea, si yo estimo mi ecuación con un valor de 6, no me va a dar exactamente 124.
una estimación, no coincide con los puntos, pero tiene que dar dentro de todo un valor razonable, ¿sí? Si me daba 50 operaciones, tampoco iba a ser razonable, iba a ser demasiado poco. Si me da 300, iba a ser mucho. Entonces, acá un valor entre estos dos sería lo razonable, ¿sí? El ejercicio no me pide, pero ¿qué tendría que hacer si me pidiera graficar? Vieron que yo les dije que, a los que estaban en la clase pasada, les dije que cuando nos pide graficar la I estimada del ajustamiento lineal, bastaba con marcar 2 puntos y después los uníamos, ¿sí? Porque es una recta. Ahora, si fuese una parábola, no lo podemos graficar así, con pendiente y ordenada tampoco. Entonces, sí o sí, habría que reemplazar todos los puntos de X entrada, todos, menos 8, menos 4, 0, 4 y 8, por la ecuación que encontramos, ¿sí? Entonces ahí me da, bueno, como un gráfico de función normal, ¿no? Entonces, recién ahí marcando todos los puntos, calculando todos los puntos de la función, todos, recién ahí yo podría graficar, a ver, acá, en este gráfico, la parábola. Y si yo grafico la parábola estimada, sí uno los puntos de la parábola, ¿sí? Lo de los gráficos, los puntos de del gráfico de dispersión queda sin unir, ¿sí? Si yo quisiera graficar la parábola, va a ser una cosa así, me imagino, ¿sí? En la cual tengo que calcular todos los puntos de X entrada respecto de la ecuación y graficarlos. Y a ver una cosita, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Yo voy a reemplazar en cada valor, por cada valor de X entrada, lo voy a reemplazar en la ecuación, ¿sí? En la ecuación de la parábola que calculamos. Yo voy a utilizar, por ejemplo, el X0, ¿sí? Entonces el resultado va a ser el parámetro A, ¿sí? Porque el resto va a estar multiplicado por 0, ¿tá? El parámetro B se va a anular y el parámetro C se va a anular. Se lo multiplico por 0. Entonces el resultado de la ecuación para un X entrada igual a 0 sería igual a 196 y pico, creo, que es el parámetro A. Ahora, X entrada igual a 0. En el gráfico no va a ir en el 0, nadie ponga acá el 0, va a ir en el 10, porque esto, si se fijan en la teoría, podríamos hacer un eje paralelo acá abajo, que en la media de X, que es 10, comience el 0, ¿sí? Entonces ahí relacionamos el 10 de la X original con el 0 de la X entrada, ¿sí? Yo iba a hacer otra línea acá con el eje de las X entradas, para que se ubiquen, que yo calculo la ecuación con la X entrada, pero en este gráfico que es real, digamos, nosotros solamente lo centramos para hacer cálculos, tengo que ubicar ese valor de 190 y pico acá, en la X10, no en la X0. ¿Estamos? Porque esto es X original. ¿Estamos? ¿Sigue bien? Bueno, esto es por si les pide gráfica. Creo que acá termina el ejercicio. Sí, termina el ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿No? Seguimos con el... Una preguntita nomás con respecto al gráfico. Entonces, si nos piden en el ejercicio, digamos, graficar, lo haríamos en el mismo gráfico, pero ya con la variable centrada, ¿no? No, es que no es con la variable centrada. A ver, déjame revisar acá. Un segundito, a ver si lo encuentro. Vos no graficás la variable centrada. La variable centrada solamente la ocupás para el cálculo de la ecuación, ¿sí? Porque para cada uno de los valores de X, vos tenés que reemplazar con X centrada, ¿sí? A ver, espérate, a ver si tengo un grafiquito lo checo por acá. Sí, acá tengo. Lo puedo copiar.
Hay que tapar el- Ahí está, sí se lee. Y si no, te lo voy a explicar este gráfico. Ahí está. Mira ese gráfico, por ejemplo. Ese gráfico, en este gráfico tenemos la variable centrada. Son dos ejes distintos, el de la variable centrada y el de la variable x original. ¿Cómo me doy cuenta que esta es la variable centrada? Porque fíjense que tengo valores en el gráfico de dispersión, tengo valores en el negativo de x, ¿sí? Y eso no puede ser, yo no tengo x reales negativos, ¿viste? Entonces, esto es una x centrada. No era mi idea mostrarles esto. Mi idea era mostrarles cómo la parábola va encima de los puntos de dispersión, no coinciden con todo, ¿sí? Pero la idea es que se asemeje a su movimiento. Y a lo que voy era, lo que quería decir, era que para cada uno de los puntos que yo voy a graficar mi parábola, ¿sí? Mi parábola unida, con puntos, voy a reemplazar en la fórmula 196 más, 196 más 16,67 por x, entrada, más 0,7366 por x entrada al cuadrado, ¿sí? Voy a reemplazar todos los valores de la ecuación, todos los valores de la ecuación por x entrada. No, sí, eso lo sé, pero a lo que yo iba era si, por ejemplo, si nos piden graficar, lo hacemos en otro gráfico o sobre el mismo gráfico inicial. No, sobre el mismo, pero tenés que tener cuidado que cuando vos calcules con una x igual a 0, con una x entrada igual a 0, vos lo tenés que ubicar en la y original en el gráfico. ¿Sí? X entrada igual a 0, pero en el gráfico, en mi eje de las x originales, x es igual a 10, no es igual a 0. ¿Sí? Solo para el cálculo yo lo centro, pero sigo manteniendo la relación de mi x y mi y original. No es que ahora la y igual a 196 se va a relacionar con una x igual a 0. No, se relaciona con la x igual a 10. Lo que pasa es que para el cálculo yo la centré. ¿Sí? Claro, X sí, sí centrada para entiendo. el cálculo, sí, pero la ubico en la x original. ¿Sí? Estamos. Eso no era mi duda, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguien más? Si no, pasamos al ejercicio 19. ¿Nadie más? Bueno, vamos al ejercicio. No, normalmente no se pide graficar. Yo te lo enseño. Porque te llegan a pedir y yo no me hago cargo. Pero bueno, normalmente no. Pero nada quita que te pidan. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio 19, que tenemos otro caso de ajustamiento no lineal. ¿Sí? Tenemos el caso exponencial en el ejercicio 19. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si usted mira la teoría, bueno, el parabólico es el que más se distingue, pero por ahí el exponencial y el exponencial, el potencial y el logarítmico son un poco parecidos. Pero como ya les dije al inicio de la clase, siempre se les aclara qué método tienen que usar. Bueno, veamos el ejercicio 19. Se está tratando de estimar el costo de mantenimiento de la flota de tractores que una empresa tiene en circulación.
se considera que el costo de mantenimiento de cada tractor se eleva a medida que el tractor es más antiguo, ¿no? Porque si yo tengo un vehículo nuevo, voy a tener menos gastos, y cuando mi vehículo ya es súper viejo y voy a tener que hacer más mantenimiento y más mantenimiento y más mantenimiento. Se entiende que no es lineal el gasto de mantenimiento que yo voy a hacer, cada vez va a ser más grande mi gasto de mantenimiento. ¿Estamos? Entonces, se recopilan los siguientes datos y nos da años de antigüedad del camión y el costo de mantenimiento de esa flota. ¿Está? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente acá? Claramente, ¿cuál es la que yo no puedo manejar? Y la independiente de la antigüedad y la dependiente del costo de mantenimiento. Exactamente, perfecto. Sí o sí, chicos, no hay duda, ¿no? O sea, los años que pasan no van a depender nunca del costo de mantenimiento. Siempre va a ser al revés. Entonces, el punto, bueno, nos da las sumatorias. Este ejercicio sí nos da sumatorias. Ya les dije, yo no estoy de acuerdo porque ustedes tienen que saber calcular. Y a veces al no hacerlo, a veces todo es práctica y al no hacerlo uno duda después cuando lo tiene que hacer, pero bueno. Tenemos sumatoria del logaritmo de y, sumatoria de x por logaritmo de y, sumatoria del logaritmo de x, sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de logaritmo de x por logaritmo de y. Acá se les dan varias sumatorias que no se usan, ¿sí? Porque en método exponencial, método potencial, método logarítmico, nosotros hacemos reemplazos de variable x y variable y por logaritmos de x y de y. Y ustedes tienen que saber cuál de esos reemplazos tengo que hacer según el caso. ¿Sí? Que teniendo en la cabeza la forma de la ecuación es súper fácil. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que acordarse es la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? La forma. Y después de ahí sale todo por razonamiento. Nos pide realizar el primer paso del problema de ajustamiento, que ya dijimos que siempre es graficar. Punto B, encontrar la curva de ajustamiento utilizando el modelo exponencial que exprese el coste de mantenimiento en función de la antigüedad. Y el punto C, estimar el coste de mantenimiento de la flota, sabiendo que la constituyen 20 tractores. De 3 años de antigüedad. ¿Sí? Bien. Acá entonces, bueno, está el ejercicio, tenemos los datos del ejercicio, antigüedad que dijimos que es la variable X, independiente, y el coste de mantenimiento que es la variable Y, dependiente, y ahí tenemos las sumatorias que nos brinda el ejercicio, ¿estamos? Realizar un primer paso por un ajustamiento siempre es presentar el diagrama de dispersión en un gráfico, ¿está? Bueno, si ustedes lo grafican, les va a dar un resultado así similar, ¿sí? Acuérdense de los valores de los nombres de los ejes, perdón. No pongan X, no pongan Y, pongan costo de mantenimiento. Si ponen costo de mantenimiento, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Porque yo no puedo decir, hoy tuve 300 ventas. No, tuve 300 pesos en ventas, ¿sí? ¿En qué mido las cosas? Hoy teníamos, en el ejercicio anterior teníamos números de operaciones y números de cajas. Bueno, no hay mucho, se mide contando, digamos. Pero un costo se mide en pesos. Si ustedes ponen costo de mantenimiento y tampoco está bien. Tienen que poner peso. Porque yo no digo 9.000 costos de mantenimiento, ni 12.000 costos de mantenimiento. Digo 12.000 pesos en costo de mantenimiento. ¿Sí? Son pesos. Y los años, bueno, los años son años. Los años no hay que darle, son años de antigüedad. Bueno, también podemos cometer el error de poner antigüedad. ¿Antigüedad en qué? ¿En qué? En años, en meses, ¿sí? Entonces, en años, está medido en años. Ponen bien las unidades de medida, ¿estamos? ¿Se tildó? Estoy moviendo el mouse, ya me si se tildó. Ya está, bueno. Fíjense, hacemos el gráfico y podemos ver una relación entre las variables. Entonces procedemos a hacer un trabajo de ajustamiento. Siempre, porque por algo es el primer paso, es para ver si hay una relación,
y procedemos a hacer el trabajo de ajustamiento. ¿Sí? Hasta ahí llega el punto A. Punto A, graficar. Y no uno de los puntos. ¿Sí? El punto B me pide encontrar la curva de ajustamiento utilizando el modelo exponencial, que es el coste de mantenimiento en función de la antigüedad. Si nos quedó todavía alguna duda de quién depende de quién, el ejercicio nos lo dice. ¿Sí? Coste de mantenimiento depende de la antigüedad. ¿Ah? A ver, nosotros tenemos en los parciales, se le da, parciales, digo finales, digo exámenes libres, se le da la fórmula de A y B como la vimos en ajustamiento lineal. ¿Sí? Y se le da esta fórmula aplicada. Entonces, miren nada más acá, de donde estoy, de donde está el mouse, para la derecha. Esta es la fórmula de la... ¿Cómo se dice? Y a ver si podía poner un cursor que se vea más. Esta es mi forma de la ecuación exponencial. ¿Sí? Fíjense que tiene la característica de que x está en el exponente. Por eso se llama exponencial. ¿Sí? Va a crecer exponencialmente en función de x, el valor de y. Entonces, yo tengo y estimada, no se olviden del sombrerito de la y porque también es un error. Y estimada es igual a alfa, ¿sí? Alfa, eso no es A, es alfa, por E elevado a la beta por X. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué se linealizan estas ecuaciones? Para que podamos utilizar el método de mínimos cuadrados de Gauss. ¿No? No lo podríamos utilizar. Entonces, linealizamos. ¿Qué significa linealizar? ¿Que tenga forma lineal? No. Significa que es lineal porque un término lineal, por ejemplo, es un término que tiene potencia 1. Entonces lo que nosotros hacemos es, la idea es que quede todo con potencia 1, ¿sí? Eso es linealizar, no que quede lineal. No va a quedar lineal esto, nunca. Si no, no sería la misma ecuación, ¿sí? Entonces lo que se hace es bajar los exponentes para que quede lineal en el sentido de que todos los exponentes son iguales a 1. ¿Sí? Bueno, entonces, linealizamos como aplicando logaritmo en ambos términos de la ecuación. Porque si no, yo no me voy a mantener la igualdad. Si aplico solo el logaritmo de este lado, no va a ser igual ahí, ¿no? Para mantener una igualdad yo tengo que hacer la misma operación de los dos lados. Entonces, aplico logaritmo sobre la y estimada. Y me queda logaritmo de y, ¿sí? No hay mucho que calcular. Aplico logaritmo sobre ambos términos que tengo de este lado, no ambos términos, ambos factores que tengo de este lado, me queda el logaritmo de alfa más logaritmo de, más beta x. ¿Por qué queda beta por x? Porque yo aplico logaritmo de e, ¿sí? Logaritmo de e elevado a la bx, y lo que puedo hacer es bajar estos exponentes, ¿sí? Esto es propiedad de logaritmo, esto lo tienen que ver en la teoría. Entonces lo estoy explicando para que vean que uno sabiendo esto y no aprendiéndoselo de memoria, no hace falta que se acuerde esto de memoria, sino que viendo la fórmula ya sabe que tiene que aplicar logaritmos sobre todos los factores. Logaritmo de i igual a logaritmo de alfa por logaritmo de e a la beta por x. Beta por x por propiedad lo bajo, y logaritmo de e, ya sabemos que logaritmo natural de e es igual a 1, ¿sí? Yo tengo que elevar, logaritmo natural tiene base e. Es decir, ¿a qué número tengo que elevar e para obtener e? A 1. Por eso el logaritmo natural de e es 1. Me queda beta por x por 1. Por lo tanto, el 1 lo elimino, no me sirve, no me hace nada. Y me queda la ecuación de esta forma. Logaritmo de i igual a logaritmo de alfa más beta por x. ¿Estamos? Si yo relaciono esta ecuación, acá, yo relaciono esa ecuación con la forma lineal con la que veníamos trabajando, puedo relacionar logaritmo de alfa con A1 y beta por xy me queda similar a B1 por xy.
¿Está? Entonces, relaciono el logaritmo de alfa con A y beta con B. ¿Está? X con X. Logaritmo de Y con Y. ¿Está? Esas 4 relaciones tenemos. Esta, esta y esta. ¿Está? Entonces, este parámetro representa, bueno, esos son la interpretación de los parámetros. Es muy frecuente en ajustamiento, en cualquier tipo de ajustamiento, cualquiera, pedirles a los chicos que interpreten los parámetros, ¿sí? Acá nos señala el parámetro alfa que representa la cantidad promedio de y cuando x es igual a 0. ¿Sí? Porque si x fuese igual a 0, el otro producto, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? E elevado a la b por 0. A ver, ¿quién me lo dice? Si hago beta por 0, me queda 0. Epsilon elevado a la 0 es igual a 1, porque todo el universo que está elevado a la 0 es igual a 1. ¿Estamos? Entonces me quedaría alfa por 1. Entonces, en el caso de que x sea 0, y estimada va a ser igual a alfa. ¿Estamos? Por eso me dice que alfa va a ser el valor de y cuando x sea 0. ¿Sí? Y el parámetro beta me dice, este parámetro representa la tasa media de variación de la variable dependiente y respecto de la variable independiente x. ¿Sí? Es una tasa de crecimiento, básicamente. Beta es una tasa de crecimiento. ¿Estamos? ¿Estamos? Seguimos. Me pide encontrar la curva. Acá. Lo que yo les decía es que el ejercicio siempre nos va a dar la fórmula de alfa no, la fórmula de A1 y B sub 1 originales, ¿sí? Sin este logaritmo acá, sin este logaritmo acá, sin estos logaritmos. Uno tiene que saber cuándo, al ver una y, la reemplaza por logaritmo de y, ¿sí? Nosotros acá dijimos, y estimada la relacionamos con logaritmo de y. Por lo tanto, sabemos que todas las veces que nosotros veamos una y, vamos a estar hablando de un logaritmo de y. Y x, en este caso, está relacionado con x. Por lo tanto, no hay que hacerle transformaciones a x. ¿Estamos? Solo transformamos y logaritmo de y. Entonces, transformamos y. En todos los lugares donde en la fórmula de alfa, de A sub 1 y B sub 1, nosotros veamos una y, no es más y, es un logaritmo de y. ¿Sí? Nosotros en estos ejercicios hacemos las transformaciones, tenemos logaritmo de y y nos olvidamos de que existe y. ¿Sí? Nos olvidamos de que existe hasta que llegamos al final del ejercicio y lo interpretamos. Pero una vez que ustedes hacen la transformación para trabajar, se olvidan de la variable original y. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre. No están hechas las materias acá, bueno, no están hechas porque las tenemos. ¿Dónde están? Acá están. Entonces, fíjense, teniendo estos valores, ustedes los tendrán a mano. Esperen que busco los míos. Teniendo estas sumatorias, lo único que hacemos es, miren, ni siquiera se les pide calcular. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. La fórmula original de A1 nos dice sumatoria de y por sumatoria de x al cuadrado. Entonces, al decir sumatoria de y, nosotros automáticamente leemos sumatoria de logaritmo de y. ¿Sí? Y el ejercicio ya nos da la sumatoria de logaritmo de y, que es 47,7505. ¿Está? Por sumatoria de x al cuadrado. ¿A x le hicimos transformaciones? No, ninguno.
Ninguno, exactamente. Aquí no le hacemos transformación. Por lo tanto, respetamos la variable original y la sumatoria de x al cuadrado es 364. ¿Está? Acá hay un error, les aviso. 364 menos. Acá en la fórmula original de A1, nosotros tenemos sumatoria de x por y, ¿sí? X por y. X sub y por y sub y. Acá automáticamente al leerla ahí, nosotros leemos logaritmo de x, ¿sí? Tenemos la sumatoria en el ejercicio que es igual a 359,8709, ¿sí? Por sumatoria de x. A x no le hicimos transformaciones, así que respetamos la sumatoria de x, que es 42. Y en el denominador tenemos, fíjense que nosotros tenemos 6 pares de datos, si no me equivoco, cuentan, sí, tenemos 6 pares de datos por sumatoria de x al cuadrado, que no le hacemos ninguna transformación. Acá es donde le digo que está el error, porque es 364, no es 365, menos sumatoria de x, que era 42, eso al cuadrado. No, es lo mismo sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x, todo al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Estamos? Eso lo reemplazamos, resolvemos y obtenemos que A es igual a 5,3967. ¿Sí? ¿Termina el cálculo acá? No. ¿Por qué? Nosotros vimos que A sub 1 es igual al logaritmo de alfa. Y en mi ecuación yo tengo alfa, por lo tanto a mí A no me sirve para expresarlo en la ecuación. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo calculo mi parámetro A, lo tengo que transformar a alfa. ¿Está? Si A es igual, voy a escribir acá, pero no puedo. Si A es igual al logaritmo natural de alfa, ¿cuál es la operación inversa para despejar alfa? Yo necesito sacar alfa ahora. Entonces, si A es igual al logaritmo natural de alfa, hago operación inversa. Alfa va a ser igual al antilogaritmo de A. ¿Sí? ¿Cómo calculo el antilogaritmo? Si tienen sus cálculos a mano, van a ver que la función inversa está, fíjense en la calculadora que dice ln, que es el logaritmo natural, y arriba tiene una e y un cuadradito. ¿Por qué? Porque la operación inversa del logaritmo es la potencia, ¿no? Entonces, mi logaritmo natural tiene base e. Entonces, si quiero hacer la operación inversa es e elevado a a, ¿sí? ¿Vieron? Tengo a igual logaritmo natural de alfa. ¿Cómo despejo alfa? Haciendo alfa igual al logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Cómo hago el logaritmo natural de a? Haciendo e elevado a la a sub 1. ¿Ah? La calculadora te lo dice arriba del logaritmo natural, tenés el shift y te aparece una e y un cuadradito. ¿Estamos? Entonces, me queda que alfa es igual al logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Por qué hacemos logaritmo natural? Antilogaritmo natural, porque es la operación inversa y nosotros despejamos alfa. ¿Estamos? Bien. Entonces, ponemos en la calculadora, no hay otra forma de calcular. Antilogaritmo, que es shift logaritmo, y ponemos el número de alfa que nos dio 5,3967. Practiquen, chicos, esto. ¿Por qué les digo que practiquen? Porque las calculadoras son todas distintas. Y está la que hace falta que le pongas el paréntesis, la que no hace falta que le pongas el paréntesis, y después vienen, profe, me da error la calculadora, y bueno, yo la verdad es que lo siento, porque les decimos que usen la calco en clase y que practiquen. No me pueden venir esos errores en los parciales. ¿Estamos? Ese tipo de errores, no. Entonces, usen su calculadora y conozcan su calculadora. ¿Estamos? Entonces, alfa nos queda igual, me gustaría que lo hicieran, a ver si les queda igual que a mí. Alfa nos queda 220,6761. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir si vamos bien, si vamos muy rápido? Profe, yo Sí. hice los cálculos de alfa y a mí no me da el resultado que dice que es 5,3967.
Me da incluso el A mí valor tampoco. negativo. ¿Alfa? Sí. No, sí. No, está bien. Yo estaba mirando otro ejercicio. No, a ver, vamos de nuevo al cálculo. Ah, acá está. Acá corregiste, no es 630, no es 365, es 364. Sí, corregí y ¿Corregiste? no me da. ¿Cuánto te da el resultado de esto? Hiciste en forma parcial. A mí me queda en el numerador 2266,6442 y en el denominador me queda 420. Sí me queda en el denominador 420, pero en el denominador no me da. A ver, léeme qué escribiste en el denominador, en el numerador, perdón. El resultado que me da de la multiplicación del 47,7505 por 364 a mí me daba 17.381,182. Va a aguantar que lo hago, porque ese parcial lo tengo. 47,7505 por 364. ¿Cuánto te da? 17. 17.381,182. Sí, perfecto. Y después, el otro, 359,8709 por 42. ¿Cuánto te da ese? Ah, no, profe, ahí ya encontré el error. Me equivoqué en Bueno, el número. Ahí está, gracias. dale. Listo. Quiero saber si quedó claro esto del logaritmo de alfa, porque confunde un poquitito. Si me dicen que está ok, seguimos. Sí, profe, se entendió. Bueno, buenísimo. Profe, Sí. le quiero hacer una consulta. El Ujú. antilogaritmo, después de los decimales, a usted le da 67,61 y a mí me da 67,69. A ver, ya te digo los míos. A mí me da 67,18 en el que yo hice a mano. No te hagas problema por esos decimales, porque ya están afectados porque arriba ya le sacamos logaritmo. Ah, bueno. Y como todo esto es potencial y exponencial, sí o sí vamos a tener diferencias grandes. No grandes, sino notables, pero en los decimales, ¿no? No me vengan a poner un 218. Ah, ok. ¿Sí? Pero por Dale. los decimales no te preocupes, si sea parecido Bueno, ya está bien. ¿Todo? bueno, dale. Sí. Bien, y seguimos con el cálculo de B. Si nosotros relacionamos, nosotros vemos acá, habíamos relacionado beta con B1. Por lo tanto, beta es igual a beta 1, beta es igual a B sub 1 y por lo tanto no vamos a tener que hacer transformaciones. Solo calcular B sub 1. ¿Cómo calculamos B sub 1? Teniendo cuidado de nuevo de reemplazar todas las I que aparecen en la fórmula por logaritmos de I. ¿Sí? Entonces, la fórmula nos va a quedar N por, acá teníamos sumatoria de X por sumatoria de Y. Perdón. Sumatoria de X por Y. Entonces, hacemos sumatoria de X por logaritmo de Y. ¿Sí? 5, a ver, eso está mal, ese 5 está mal también porque teníamos 6 pares de datos. ¿Sí? Este 5 está mal. Ese y este. ¿Estamos? Esto es un 6. 6 por 359, y ya tenemos la sumatoria, ¿sí? 359,8709, menos sumatoria de X, es 42, por sumatoria de Y, que la transformamos en sumatoria del logaritmo de Y, que nos da 32.300. No, eso está mal también. Sumatoria del logaritmo de Y, ¿cuánto es, chicos? Es 47.000, o sea, 47,75 creo. 05. Exactamente. Así que esto está, tiene un poquito de error. ¿Estamos? Esto es un 6, esto sí está bien, creo. A ver, logaritmo de X, ¿está bien? Sí, está bien. Menos 42, que es la sumatoria de X, que está bien, por
este está mal, es 47,7505, ¿sí? Esto, 32.300, es sumatoria de I, por lo tanto está mal. Bueno, es sumatoria de logaritmo. Profe, Sí. Donde está 32.300, dijo que es 47,075. No, 47,7505. Ah, ok. Fíjate Gracias. en las sumatorias la que te dice el logaritmo de I, sumatoria de logaritmo. Y en el denominador, no hace falta que calculemos nada si ya calculamos el de arriba porque son iguales, ¿sí? Pero bueno, acá está escrito y está escrito mal encima. Es 6 por 364 menos 42 al cuadrado. ¿Estamos? El resultado sí está bien escrito acá, ¿sí? El resultado es ese o similar. A mí me da acá el que tengo a mano. Bueno, me da 0,3659628. Sí, ese está redondeado. ¿Estamos? ¿Les da parecido? ¿Dudas con respecto a la sumatoria? Esto está todo mal, chicos. Así que no se guíen por esto. Háganlo ustedes, pero el resultado sí está bien. ¿Vamos? Sí, a mí me da ese resultado. Bien, perfecto. Entonces, ahora ya tengo mis parámetros alfa y beta, porque beta es igual a b sub 1. Entonces, ya tengo mis parámetros alfa y beta para reemplazar en la ecuación. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación? Siempre tengan la mano ni bien empieza el ejercicio. Tenemos y estimada, no se olviden del estimado, es igual a alfa por epsilon elevado a la beta por x. Entonces, reemplazo alfa, que me dio 220,6761, ¿sí? Reemplazo nada más, por epsilon elevado a la 0, elevado a la 0,3660 por x sub y. ¿Estamos? Siempre la ecuación queda expresada como la planteamos al comienzo, no logaritmizada, ¿está? ¿Estamos bien con la ecuación? Ahí termina el ejercicio recién, ¿eh? Bueno, digo. Bien, nosotros ya tenemos la ecuación, está escrita acá arriba de nuevo. El punto C me pide estimar el costo de mantenimiento de la flota sabiendo que la constituyen 20 tractores de 3 años de antigüedad, ¿sí? ¿Qué es 3 años de antigüedad? ¿Y qué es 20? Traten de no leer lo que ya está escrito, porque no me hacen trampa. Ahí. ¿Dónde voy a reemplazar 3? ¿Dónde voy a reemplazar 20? ¿Voy a seguir usando el logaritmo o no? Recién cuando hicimos el ejercicio del método parabólico, ¿se acuerdan que la fórmula nos quedaba expresada con x centrada? ¿Sí? Por lo tanto, yo para calcular el valor de y tenía que centrar la x. En este caso, la ecuación, yo todos los logaritmos que hice, porque van a haber otro caso donde también hay que hacer logaritmo de x, yo todos los logaritmos que hago los hago solo a los efectos de calcular a sub 1 y b sub 1, ¿sí? Para después transformarlos a alfa y a beta. Pero fíjense que en la ecuación yo no tengo ninguna transformación hecha, porque después vuelvo de a sub 1, vuelvo a alfa, y de beta sub 1, y de b sub 1 vuelvo a beta. Entonces, mi ecuación a mí me quedó expresada con la i original, o sea, en escala real, alfa, que es un parámetro, beta, que es un parámetro también, y x tampoco está con ningún logaritmo, no está con ninguna transformación. Entonces son los valores sin transformar absolutamente nada. ¿Estamos? Por lo tanto, recuerden que x era la variable antigüedad en años y la variable y era costo de mantenimiento. Por lo tanto, acá me pide averiguar cuánto es el costo de mantenimiento, estimar el costo de mantenimiento en 3 años. ¿Estamos? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazar esta x por un 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y eso me va a profe. dar, bien, y eso me va a dar el costo de mantenimiento promedio, ¿no? Porque esto es una media
dinámica que estamos calculando, me va a dar el costo de mantenimiento promedio en 3 años. ¿Sí? ¿Termina ahí el ejercicio? No, porque el ejercicio me pregunta, me dice que yo tengo una flota de 20 camiones. Por lo tanto, utilizo esta fórmula, como les dije recién, vamos a obtener el coste de mantenimiento para un tractor en 3 años de antigüedad. Reemplazamos esto por un 3. Hacemos 220,6761 por epsilon elevado a la epsilon elevado a la 0,366 por 3. Y eso nos da la I estimada. No se olviden del sombrerito de la I. Costo de mantenimiento estaba en pesos. Por lo tanto, el resultado que me da es pesos 661,54. Eso es para un solo tractor o camión, no sé qué es. Me dice que la flota es de 20, por lo tanto lo único que tengo que hacer es multiplicar por 20, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro costo total para la flota de 20, que no sé qué son, tractores, para la flota de 20 tractores con una antigüedad de 3 años. ¿Sí? Esto es suponiendo que los 20 tractores tienen la misma antigüedad, ¿no? ¿Alguna duda? Ya termina el ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Con algo de todo lo que vimos hoy. La clase que viene vamos a ver los ejercicios de ajustamiento logarítmico, que ese es el más cortito, me parece, y el ajustamiento potencial, que es el que más transformaciones tenés que hacer, porque en potencial reemplazás tanto el logaritmo de y como el logaritmo de x. Entonces, es como un poquito más largo. Pero, básicamente, el procedimiento es el mismo. Nada más que uno tiene que tener siempre en la cabeza la ecuación a la que quiere llegar. Y qué transformaciones hay que hacer. Ay, alguien me levantó la mano, no sé si me está saludando o me quiere hacer una pregunta. La semana que viene, lo que se dé entra en el parcial. Mira, no me acuerdo si el cronograma ya incluía series de tiempo, pero nos falta ver ajustamiento potencial, ajustamiento logarítmico y series de tiempo. Que serie de tiempo no se espanten, porque serie de tiempo es con algunas cositas nuevas, ¿no? Pero serie de tiempo es un tipo de ajustamiento lineal. Estamos así que no se espanten con serie de tiempo. Obvio tiene sus particularidades ahí, pero yo creo que esos 3 temas entran, pero no me acuerdo si serie de tiempo entra para la semana que viene. Estoy un poco perdida con las fechas. Ni me acuerdo cuándo el parcial, sé que les escribí, no me acuerdo. Profe, ayer el profesor Stalcar en la clase de teoría dijo que entraba hasta la 8 inclusive. Bueno, la 8 no es series. Sí, la 8 bueno, series de tiempo. Está, entonces sí, lo que pasa es que no me acuerdo el cronograma, pero ahí si ustedes miran en el aula dice cronograma semana hasta el 7 de mayo, una cosa así que ahí dice ya si entra el ejercicio de series. Nos quedan 2 ejercicios que son el 20 de potencial, ajustamiento potencial, el 21 que es ajustamiento logarítmico, y después tenemos el ejercicio 22, solo el ejercicio 22, que es, así como lo ven cortito acá, es terriblemente largo. Y tenemos un solo ejercicio de serie de tiempo, que es completo, incluye todos los temas. Y bueno, así que nos quedan 3 ejercicios nomás. Yo creería que la semana que viene alcanzamos a ver todos, porque tenemos 3 clases, martes, jueves y viernes. Igual nosotros vamos a tratar de resumir todo el viernes, lleno de clases. Yo tampoco tengo tanto tiempo de trabajo, ¿no? ¿Estamos, chicos? Clase de repaso. Clase de repaso. Y estoy perdida con la fecha de los parciales. Déjame revisar. Un segundo, miro.
A ver. A ver, parcial es el 14. Parcial es el 14. Lo que podemos hacer es, a ver, ya que estoy acá en el cronograma. Clase de repaso nos quedaría el martes, del parcial es el jueves 14. ¿Sí? Jueves 14. Así que nos quedaría el martes 12 para hacer clase de repaso. Después les avisaría yo la hora. Pero no sé si ustedes tienen otras clases también para no encimarnos. Déjame ver el cronograma. Bueno, mira, para el martes que viene están previstos el 21 y el 20, que son más, o sea, si ustedes practican estos dos ajustamientos, los otros dos son iguales, lo único que cambia es la forma de la ecuación y los reemplazos, pero es exactamente igual el procedimiento. Y el 22 nos quedaría, el jueves 22 está previsto el ejercicio de serie de tiempo. La idea sería hacer todo el viernes. Nosotros estamos dando una sola clase por semana. Me mataste mi horario. No sé, pero le vamos a estar avisando igual. Está previsto para 1 hora y media el parcial. Nosotros somos grupo común, así que creo que no hay que hacer nada de teoría, porque siempre se da un poquito de teoría para todos los grupos, pero me parece que esta vez no voy a entrar. De todas formas, si ustedes quieren. Interpretación, sí, obvio. Pero eso no es teoría, es práctica. ¿Qué les iba a decir? ¿Ustedes vieron los ejercicios adicionales que hay en el aula? Esos ejercicios adicionales, ya me voy a fijar hasta cuál está limitado. Adicionar la primera parte más, ya voy a adicionar la segunda. Bueno, mira. No estoy hablando de ejercicios complementarios, estoy hablando de ejercicios adicionales. Ejercicios complementarios está con solución en la INE. Después hay otros ejercicios adicionales. Voy a habilitar esta INE. ¿Listo? Van a haber ejercicios adicionales primera parte y ejercicios adicionales segunda parte. Estos ejercicios adicionales tienen prácticos y tienen parte de teoría. Esas teorías son múltiples choice. Están re divertidos con las letras. Les juro que me encantan. Que si ustedes lo quieren hacer, los pueden hacer, porque de todas formas, aunque ustedes sean comunes, igual van a tener que rendir la teoría después. La teoría se rinde exactamente de esa forma, con ese tipo de múltiple choice. ¿Sí? Así que van a ir practicándolos. Y hay otra sección en el aula, que la estoy buscando, aquí está, que se llama Multiple Choice. Voy a habilitar la de ajustamiento. Ahí está, la habilitado. Está habilitado distribución de frecuencias y ajustamiento. ¿Sí? Esos son los mismos ejercicios que están cargados en esos ejercicios adicionales. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? En los ejercicios adicionales, primera y segunda parte, hay ejercicios de teoría. Son todos múltiples choice. Esos múltiples choice están cargados en el aula para que ustedes puedan autocorregir. ¿Estamos? Así que son los mismos, resolvanlos en las hojas y teniendo sus resultados, van y cargan los resultados en ese múltiple choice que les aparece en el aula, está más en la parte de abajo, y ahí se controlan. Si tienen alguna duda con esos ejercicios, si tienen ganas, los podemos ver también. O sea que no sé si van a querer porque como no rinden ahora, pero bueno. Yo tengo una duda, profe, porque yo hice el múltiple choice de distribución de frecuencias, pero Sí. más que nada con el redondeo. Ajá. Porque, por ejemplo, había una pregunta en donde había que sacar el arranque, digamos, y a mí me daba, yo hice con la fórmula de la teoría, digamos, y me daba 14,46051. Y yo, sí. y bueno, y el redondeo lo redondeamos para arriba nomás.
Porque después otro ejemplo que tengo, digamos, que me daba 81,9999 y yo puse 82, por ejemplo, en la solución y era 81. Pará porque me quedé con el arranque. Fíjate porque en esa parte de muestreo aleatorio y todo ese tipo de cosas, siempre se toma la parte entera, no se redondea, tomás la parte entera. Ah, ojo, claro. Ojo ahí. Ah, o sea que solo tomamos la parte entera. Si vos te fijas las fórmulas, dice entero y adentro está la operación. Significa que tomás la parte entera, aunque te dé 0,99, 14,99, vos te quedás con 14. Ah, yo entendí que había que redondear. No. Entonces, cuando te dice así entero es que tenés que tomar o sea, el entero nomás. Sí, descartar los decimales no te interesa. Ah, ok. ¿Y el otro que me decís? Y el otro era progresión, así que es lo mismo, digamos. Sí. El otro era progresión. Bueno, profe, gracias. Dale, no de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No cortamos acá y seguimos la semana que viene, el viernes. ¿Les parece bien hacer una clase a la semana? Porque si no, podemos combinar otra, pero mucho más cortita. Yo trabajo mucho, chicos. Entonces, bueno, traté de acomodarme este horario. Bueno, hoy porque es feriado, pero vieron que siempre damos los viernes a las 4:30. Y si puede, profe, hacemos el viernes y el martes para repaso, ya para sacarnos la duda del parcial. Dale, me parece. El viernes entonces vamos a hacer los 2 ajustamientos. Si ustedes ya los quieren tener listos, o sea, practiquen sin mí, tienen toda la semana para hacerlos. Los ejercicios de ajustamiento potencial y logarítmico, si ustedes lo pueden hacer solos, es buenísimo, porque el ejercicio de series es muy largo, no es difícil, pero es larguísimo. Entonces, con 1 hora y media, fíjense, ahora en 1 hora y media, casi 2 horas, no, 1 hora y media. 1 hora y media hicimos 2 ejercicios de ajustamiento. Bueno, el de series es larguísimo. O sea, para hacer 2 ejercicios más de ajustamiento y el de series no nos va a dar tiempo. Así que, ya les estoy diciendo. Ya hicimos hasta el 19. Les queda el 20 y el 21 para hacer, háganlo solos y lo controlamos el viernes que viene. Controlamos, si alguien tiene dudas, ¿sí? Pasamos un poquitito y después nos largamos con todo con series. Parece, porque si no, no vamos a tener tiempo. Y el martes les aviso ahí en el aula a qué hora dejamos la clase, porque tengo que ver eso, tengo que coordinar ahí con mi trabajo. Así que les aviso.